Un viejo carpintero perdió todo en un incendio: su casa, sus herramientas y hasta la esperanza. Pero cuando cuidó de un pequeño pájaro herido con sus últimas fuerzas, ese acto de amor desinteresado atrajo un milagro que transformó su ruina en la mayor bendición de su vida y probó que el amor de Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Había una vez en una aldea escondida entre montañas un carpintero llamado Elías. Era un hombre de edad avanzada, con manos nudosas marcadas por décadas de trabajo honesto y un corazón tan puro como la madera de pino que tallaba cada mañana. Vivía en una casa modesta al borde del pueblo, rodeado de herramientas que había heredado de su padre y su abuelo y que cuidaba con la devoción de quien cuida reliquias sagradas. Cada amanecer, Elías se arrodillaba junto a su ventana y agradecía a Dios por el don de un nuevo día, por la salud de sus manos y por el pan humilde que nunca faltaba en su mesa. No era un hombre rico en posesiones terrenales, pero era inmensamente rico en fe. Los aldeanos lo conocían como un hombre de pocas palabras y muchas obras. Reparaba sillas para viudas sin cobrarles, construía cunas para recién nacidos de familias pobres y nunca rechazaba a quien tocaba su puerta pidiendo ayuda. Su taller era pequeño pero acogedor. Siempre olía a madera fresca y a aceite de linaza. En las paredes colgaban crucifijos tallados a mano que él regalaba a quienes los necesitaban. Elías vivía en paz, confiado en que Dios proveería siempre lo necesario. Pero una noche de viento fuerte y cielo oscuro, sí. Cuando Elías dormía profundamente después de un día agotador de trabajo, una chispa saltó de la chimenea mal apagada de su vecino. El viento hambriento llevó esa chispa directamente hacia el techo de paja seca de la casa del carpintero. En cuestión de minutos, las llamas devoraban todo. Elías despertó con el humo quemándole los pulmones y el calor infernal rodeándolo. Apenas tuvo tiempo de escapar por la puerta trasera antes de que las vigas del techo se derrumbaran con un estruendo terrible. Parado en la calle, descalzo y cubierto solo con su camisa de dormir, vio cómo su vida entera se convertía en cenizas. Las llamas consumieron su hogar, su taller, cada herramienta que había cuidado durante años, cada tabla de madera que había guardado, cada proyecto sin terminar. Todo desapareció en aquella noche maldita, sí. Los aldeanos salieron de sus casas y formaron una cadena humana con cubos de agua, pero era demasiado tarde. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, solo quedaban escombros humeantes y el olor acre de la destrucción. Elías se sentó en el suelo, mirando las ruinas de su existencia, y las lágrimas corrieron por sus mejillas arrugadas. Había perdido todo. Los primeros días después del incendio, algunos vecinos se acercaron con palabras de consuelo y le ofrecieron un lugar donde dormir. Pero pronto comenzaron los murmullos. En el pozo del pueblo, las mujeres cuchicheaban que seguramente Elías había cometido algún pecado oculto y que Dios lo había castigado con aquel fuego purificador. En la taberna, los hombres comentaban que tal vez el viejo carpintero no era tan santo como aparentaba ser. Quizás había robado, o mentido, o guardado rencores en secreto. De otra forma, razonaban con lógica cruel. ¿Por qué Dios permitiría que un hombre bueno perdiera todo? La compasión inicial se transformó en recelo y luego en frialdad. Uno por uno, los aldeanos dejaron de visitarlo. Las puertas que antes se abrían para él ahora permanecían cerradas. Cuando caminaba por las calles, la gente desviaba la mirada como si su desgracia fuera contagiosa. Elías se encontró completamente solo, durmiendo en un cobertizo abandonado detrás de la iglesia, sobreviviendo con los restos de pan que el párroco le dejaba cada 3 días. La soledad era más dolorosa que el hambre. Se sentía como un leproso expulsado de la comunidad, marcado por un pecado que nunca había cometido. Una mañana gris, cuando Elías regresaba al lugar donde había estado su casa, buscando entre los escombros algún clavo o herramienta que pudiera haber sobrevivido, escuchó un sonido débil. Era un piar casi imperceptible, un lamento pequeño y desesperado. Se arrodilló entre las cenizas y allí, medio enterrado bajo una viga carbonizada, encontró un pequeño pájaro. Era un gorrión joven con un ala quebrada, cubierto de hollín, temblando de dolor y miedo.
El ave debía haber caído del nido durante el incendio y quedado atrapado. Elías tomó al pajarito con manos infinitamente suaves y lo examinó. El ala estaba claramente rota y el animal estaba débil por el hambre y la deshidratación. Cualquier persona sensata en su situación habría seguido caminando. Elías apenas tenía con qué alimentarse a sí mismo. No tenía recursos, no tenía casa, no tenía futuro. ¿Qué sentido tenía salvar a un pájaro cuando él mismo estaba hundiéndose? Pero Elías miró aquellos ojitos negros llenos de terror y vio en ellos una chispa de vida que rogaba por una oportunidad. Y en su corazón cansado algo se movió. Una voz suave que conocía bien le susurró que Dios nunca abandona a los más pequeños y que él tampoco debía hacerlo. Elías llevó al gorrión al cobertizo donde vivía y con pedazos de tela vieja hizo un nido improvisado. No tenía vendas ni medicinas, pero recordó técnicas que su abuelo le había enseñado cuando era niño. Con 2 palitos delgados y un trozo de hilo deshilachado de su camisa, entablilló el ala rota con cuidado infinito. Sus manos de artesano, acostumbradas a trabajos delicados, se movieron con precisión quirúrgica. El pajarito chilló de dolor al principio, pero luego pareció entender que aquellas manos no querían lastimarlo, sino sanarlo. Elías lo colocó en el nido de trapo y salió a buscar algo con qué alimentarlo. Caminó por el campo recogiendo semillas silvestres, pequeños insectos y migas que encontraba. Compartió con el gorrión el pan seco que el párroco le había dejado, desmenuzándolo en pedacitos minúsculos y ofreciéndoselos con paciencia de padre. Cada 3 horas alimentaba al ave, incluso durante la noche, despertándose en la oscuridad fría del cobertizo para asegurarse de que el pequeño seguía vivo. Los días pasaron lentamente y se convirtieron en semanas. Elías dedicaba cada minuto de su existencia a cuidar de aquel gorrión. Hablaba con él como si el pájaro pudiera entenderlo, contándole historias de cuando su taller estaba lleno de vida, de los muebles hermosos que había creado, de los nietos que nunca tuvo pero que imaginaba tallando madera a su lado. El gorrión parecía escuchar, inclinando su cabecita de un lado a otro, y poco a poco comenzó a recuperarse. El brillo regresó a sus ojos, las plumas crecieron donde el fuego las había chamuscado, y el ala, milagrosamente, empezó a sanar. Elías lo observaba con una mezcla de asombro y gratitud. En medio de su propia ruina, estaba presenciando un pequeño milagro de restauración, y eso le daba esperanza. Si Dios podía sanar a un gorrión insignificante, tal vez tampoco lo había olvidado a él. Pero la situación de Elías empeoraba cada día. El poco dinero que había logrado mendigar se acabó. El párroco tuvo que irse a otra ciudad para atender a un familiar enfermo y ya no había nadie que le dejara comida. El hambre se volvió una compañera constante que roía su estómago con dientes afilados. Elías adelgazó tanto que su ropa colgaba de su cuerpo como trapos en un espantapájaros. Sus fuerzas lo abandonaban. Algunos días apenas podía levantarse. Sin embargo, nunca dejó de alimentar al gorrión. Incluso cuando él mismo no comía, buscaba semillas para el ave. Incluso cuando sus propios labios estaban agrietados por la sed, conseguía gotitas de agua para el pico sediento del pajarito. Era un acto de amor puro y desinteresado que desafiaba toda lógica humana. La gente que lo veía caminando tambaleante por los campos, recogiendo migajas para un pájaro mientras él se moría de hambre, lo consideraba completamente loco. Decían que la tragedia le había roto la mente. Una tarde, después de casi un mes de cuidados, el gorrión batió sus alas con fuerza por primera vez. Elías lo observó con el corazón dividido entre la alegría y la tristeza. El ave estaba curada, pronto volaría lejos y él quedaría completamente solo otra vez. Esa noche, Elías se arrodilló en el cobertizo oscuro y habló con Dios como nunca antes lo había hecho. No con palabras ensayadas ni oraciones memorizadas, sino con el gemido profundo de un alma desnuda. «Señor», le dijo entre lágrimas, «lo he perdido todo. Mi casa, mi trabajo, mi dignidad, mis amigos. He sido fiel a ti toda mi vida y ahora estoy aquí, muriendo de hambre en un cobertizo, abandonado por todos.
No entiendo por qué permites esto. No entiendo qué pecado he cometido para merecer este castigo. Pero a pesar de todo, a pesar de que no entiendo nada, sigo confiando en ti, porque tú eres Dios y yo solo soy polvo. Si este es mi final, que así sea. Pero gracias por permitirme salvar a este pequeño ser indefenso. Gracias por recordarme que tu amor se manifiesta incluso en las cosas más pequeñas. Si muero mañana, moriré sabiendo que hice lo correcto. Esa oración fue su última entrega, su rendición total. A la mañana siguiente, Elías abrió la puerta del cobertizo para que el gorrión pudiera irse. El ave saltó hasta el umbral, lo miró una última vez con aquellos ojos brillantes y luego desplegó sus alas completamente curadas y voló hacia el cielo. Elías lo vio alejarse, haciéndose cada vez más pequeño hasta desaparecer entre las nubes. Y entonces el viejo carpintero sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Cayó de rodillas y lloró como un niño. Había salvado al gorrión, pero ahora estaba más solo que nunca. Ya no tenía ni siquiera aquella pequeña compañía. Ya no tenía nada que lo atara a la vida. Se recostó en el suelo de tierra del cobertizo, cerró los ojos y le pidió a Dios que se lo llevara. Estaba listo para partir. Pasaron 3 días. 3 días en los que Elías apenas se movió, apenas bebió agua de un charco cercano, apenas tuvo fuerzas para respirar. Su cuerpo se estaba apagando. Su corazón latía cada vez más lento. Estaba en ese lugar gris entre la vida y la muerte, donde el alma se prepara para soltar el cuerpo. Y entonces, en la tarde del 3er día, escuchó un aleteo familiar. Abrió los ojos con dificultad y vio algo que lo hizo dudar de su cordura. El gorrión había regresado. Estaba parado en el alféizar de la ventanita rota del cobertizo, piando con urgencia. Y en su pico llevaba algo, una semilla. No era una semilla común. Era más grande, de un color dorado extraño, y brillaba suavemente bajo la luz del atardecer. El gorrión entró volando, se posó en el pecho de Elías y dejó caer la semilla sobre su corazón. Luego lo miró fijamente, como diciéndole algo imposible de traducir en palabras humanas, y volvió a salir volando. Elías tomó la semilla con manos temblorosas. Era cálida, casi palpitaba con vida propia. Algo en su interior le dijo que esto no era casualidad, era providencia. Con las últimas fuerzas que le quedaban, salió arrastrándose del cobertizo y fue hasta el lugar donde antes había estado su casa. Allí, entre las cenizas y los escombros, cavó un pequeño hoyo con sus manos desnudas. La tierra estaba todavía negra por el fuego, pero la removió con determinación hasta hacer un espacio suficiente. Colocó la semilla dorada en el fondo, la cubrió con tierra y la regó con agua del pozo cercano. Luego, exhausto, se sentó a esperar sin saber muy bien qué esperaba. Esa noche durmió junto al lugar donde había plantado la semilla, cubriéndose apenas con su chaqueta raída. Y mientras dormía, soñó con árboles inmensos cuyos troncos brillaban como el oro y cuyas hojas cantaban himnos de alabanza. Cuando despertó al amanecer, no podía creer lo que veían sus ojos. Durante la noche, la semilla Vaya Tierra que Mamía había germinado y crecido de manera imposible. Donde había plantado la semilla dorada, ahora se alzaba un árbol joven de casi 2 metros de altura, con un tronco recto y fuerte y hojas de un verde tan intenso que parecían esmeraldas vivas. Elías se frotó los ojos pensando que el hambre le provocaba visiones, pero el árbol seguía ahí, real y sólido. Se acercó temblando y tocó la corteza vie. Era suave y cálida, y bajo su palma sintió un pulso, como si el árbol tuviera corazón propio. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino de asombro absoluto. Esto era un milagro real y tangible que Dios había plantado en medio de sus ruinas. Los días siguientes, el árbol siguió creciendo a una velocidad sobrenatural. En una semana alcanzó los 6 metros de altura. En 2 semanas era el árbol más grande de toda la aldea, visible desde cualquier punto del pueblo. Su tronco era grueso como el de robles centenarios y sus ramas se extendían generosamente hacia el cielo.
Pero lo más extraordinario no era su tamaño sino su naturaleza. Las hojas del árbol despedían un aroma dulce que sanaba el ánimo de quien lo respiraba. Su sombra era increíblemente fresca, y quienes descansaban bajo ella sentían sus dolores aliviarse. Y cuando Elías, movido por su instinto de carpintero, cortó una pequeña rama para examinarla, descubrió algo asombroso. La madera tenía propiedades curativas. Al tallarla y pulirla, emanaba una resina dorada que al aplicarse sobre heridas las sanaba en cuestión de horas. Cortaduras, quemaduras, llagas, todo se cerraba y regeneraba bajo el toque de aquella madera bendita. La noticia se esparció como el fuego que había destruido su casa. Primero llegaron los curiosos del pueblo, los mismos que lo habían abandonado en su desgracia. Venían a ver el árbol milagroso con sus propios ojos. Elías, sin rencor en su corazón, los recibía a todos y les mostraba las propiedades de la madera. Cuando un niño del pueblo llegó con una herida infectada que amenazaba con costarle el brazo, Elías talló un pequeño amuleto del árbol y lo colocó sobre la herida. En 2 días el niño estaba completamente sano. Cuando una anciana llegó ciega por cataratas, Elías preparó un ungüento con la resina dorada y se lo aplicó en los ojos. A la mañana siguiente la mujer veía claramente otra vez. Los milagros se multiplicaban. Pronto llegó gente de aldeas vecinas, luego de ciudades lejanas, luego de provincias enteras. Todos venían buscando sanación y todos la encontraban. Elías nunca cobró un solo centavo. Regalaba pedazos de madera tallada, amuletos, ungüentos, todo lo daba gratuitamente recordando las palabras de las Escrituras sobre dar libremente lo que libremente se ha recibido. Los aldeanos que lo habían juzgado y abandonado ahora venían con la cabeza gacha a pedirle perdón. Reconocían su error. No había sido castigo divino lo que Elías había sufrido, sino una prueba de fe que él había pasado con honor. El carpintero los perdonó a todos sin dudarlo ni un instante. Les explicó que él también había dudado, que él también había sentido que Dios lo había abandonado, pero que nunca dejó de confiar. Y que fue precisamente en su momento más oscuro, cuando ya no tenía nada excepto fe y amor para dar, que Dios le había enviado el milagro. La comunidad, avergonzada pero agradecida, se unió para construirle una casa nueva junto al árbol sagrado. Era más grande y hermosa que la anterior. Le proveyeron herramientas nuevas, madera fina, todo lo que necesitaba para recomenzar. Pero Elías ya no era un simple carpintero. Ahora era un sanador, un instrumento de la gracia divina, un testimonio viviente de que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Años después, cuando Elías era ya un anciano venerable rodeado de respeto y amor, seguía sentándose cada mañana bajo la sombra del árbol milagroso. Y cada día, sin falta, el mismo gorrión que había salvado venía a visitarlo. El ave se posaba en su hombro y cantaba melodías que sonaban como oraciones. Elías entendía ahora el plan perfecto de Dios. Había tenido que perderlo todo para aprender que Dios es todo lo que necesitamos. Había tenido que ser abandonado por los hombres para aferrarse completamente a Dios. Había tenido que dar amor cuando no tenía nada más que dar, para recibir amor multiplicado infinitamente. El incendio que parecía su final había sido en realidad su comienzo. La tragedia que parecía maldición había sido la puerta hacia la mayor bendición. Esta historia nos enseña que el amor de Dios nunca nos abandona, ni siquiera cuando todo parece perdido. Nos enseña que las pruebas más duras a menudo preceden a las bendiciones más grandes. Y nos recuerda que cuando damos amor desinteresadamente, incluso en nuestra propia miseria, activamos el poder milagroso de la providencia divina que transforma ruinas en palacios y lágrimas en canciones de alabanza. Amigo, me alegro mucho que hayas llegado al final de este video. No olvides suscribirte para más historias y recuerda que hay más historias en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.